Del mes de la memoria vamos a convocar una vez más a nuestra colega Eliana Gillet. Ella está en México y en esta oportunidad la convocamos para conocer la historia de Rosario Ibarra. Rosario Ibarra fue fundadora del Comité Eureka en México, que fue la primera organización en luchar por la búsqueda de los desaparecidos del terrorismo de Estado, precisamente en ese país. Eliana estuvo visitando el archivo del comité y el Museo Casa de la Memoria. Le damos la bienvenida. Eliana, ¿cómo estás? Muy buenos días, Marcelo. Un gusto saludarte a la audiencia. Igualmente. Bueno, contanos un poco, ¿qué representa la figura de Rosario Ibarra? Bueno, Rosario Ibarra fue un faro, como me dijeron el otro día cuando estuve visitando allí el Museo Casa de la Memoria Indómita, como bien mencionabas. Ella fue, madre de Jesús Piedra, que continúa desaparecido desde el año 1975, desde el 18 de abril de 1975, y 2 años más tarde, luego de un proceso bastante doloroso, imagino, de ir encontrando que había otras mujeres como ella que estaban golpeando la puerta de los cuarteles militares, de la entonces llamada Dirección Federal de Seguridad, que era la encargada formalmente de hacer la inteligencia, pero también se sabe de hacer esta represión clandestina contra sobre todo las personas que estaban organizadas, militantes sociales, algunos integrantes de algunos grupos guerrilleros como la Liga Comunista 23 de septiembre, como fue el caso del hijo de Rosario. No solo esto, sino que Rosario fue una figura central para el movimiento popular, ya que una de las características que tuvo este movimiento incipiente de desaparecidos, de búsqueda, de reivindicación, que originalmente fue el Comité Eureka, que si pensamos fue fundado incluso el mismo año que las Madres de Plaza de Mayo, o sea, estamos hablando de una de las organizaciones primigenias, cuando incluso ni siquiera se hablaba o se sabía de lo que se trataba, una desaparición forzada. Entonces, si les parece bien, podemos ahora ver un poco sobre este lugar que guarda la historia y la memoria no solo de Rosario Ibarra, sino también del Comité Eureka, que está aquí clavado en el centro de la Ciudad de México para un poco meternos en este tema y en la figura tan importante de Rosario Ibarra. Adelante. La desaparición forzada constituye una ofensa a la conciencia de la humanidad, viola todas las leyes. La desaparición forzada es una de las prácticas represivas más extendidas y graves por su ferocidad, su crueldad y porque afecta no solamente a la víctima sino a su familia, a sus amigos y a la sociedad entera, que es orillada a veces a la impotencia y al pánico. Mi nombre es Rosario Piedra Ibarra, soy hija de Rosario Ibarra, integrante del Comité Eureka y actualmente presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El comité se funda el 18 de abril de 1977 en la ciudad de Monterrey. Fue conociendo a familiares de otros ciudadanos desaparecidos, que eran una de las que había en la FEDEFAM, que era la Federación Latinoamericana de Familiares de Desaparecidos. Mi nombre es Luis Carlos Pichardo, soy director de aquí del Museo Casa de la Memoria Indómita, pues, con lo que ha sido su sufrimiento con respecto a la desaparición de su hijo Jesús, la trayectoria política que tuvo que emprender para defender los casos de desaparición, junto con, pues también con las doñas del Comité Eureka, ¿no? En México, la lucha por la libertad de los desaparecidos y por el respeto a los derechos humanos emprendido por los familiares del Comité Eureka ha sido acompañada de aquella dirigida contra la represión, por las libertades democráticas y la solidaridad para las luchas populares. Sabemos que solo la acción de los pueblos podrá erradicar esta barbarie. Rosario Ibarra de Piedra. Para tener una real dimensión de este problema de las desapariciones forzadas por el terrorismo de Estado en México, hay una cifra que realmente es espeluznante, ¿no? Porque desde el año 1964 hasta la fecha se habla de 100.000 personas desaparecidas. Eliana, volvemos contigo para conocer cómo se han posicionado las diferentes organizaciones, qué respuesta ha habido con respecto a este tema por parte de las autoridades. Recordemos que esta cifra de 100.000 desaparecidos, a esa cifra se llegó ayer, ¿no?
La verdad, Marcelo, fue una noticia muy dolorosa que se conoció este lunes cuando el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, el registro oficial del Estado mexicano, dio a conocer cerca de las 4:30 de la tarde que se habían superado las 100.000 personas desaparecidas en el país. Y ahora en este informe elegía tomar estas palabras de Rosario Ibarra, que habrán escuchado en el video, porque me parecía importante señalar que esta mujer llevaba alertando sobre este peligro desde que no había ni 500 casos de personas desaparecidas en el país. Y ella señalaba, como habrán escuchado, que lo importante era la necesidad de que el resto de la sociedad, de la colectividad, se hiciese cargo de este flagelo que además desde entonces se ha denunciado como una herramienta represiva. La situación actual en México es dramática, como bien mencionabas. Desde los últimos 2 días ha habido manifestaciones de distintos comités internacionales, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, por ejemplo, que acaba de hacer su primera visita a México a fines del año pasado. Y también un montón de organizaciones, por supuesto, que han, sobre todo vinculadas a los familiares en México, que lamentablemente se han tenido que multiplicar durante los últimos 10 años para hacer frente a esta situación. Quiero retomar un poco algunas de estas cifras que se han dado a conocer, que fueron disgregadas por un trabajo que hicieron los periodistas Marcela Turate y Efraín Zuc, que fue publicado ayer, donde disgregaron, pudieron descargar esta gran cantidad de datos que significan 100.000 casos de personas desaparecidas y que nos muestra sobre todo que más del 80% de estos casos sucedió desde el año 2006-2010 a la fecha, que es coincidente con la estrategia de lucha frontal contra el crimen organizado, que se llamó la Guerra contra el Narco, que fue declarada en México en diciembre del año 2006. De esas 100.000 personas, unas 75.000 más o menos son hombres, que siguen siendo la mayoría de los desaparecidos en México, sobre todo los hombres jóvenes, los menores de 30 años, entre 15 y 30 años. Y obviamente que se imaginarán que esta situación ha cimbrado al país. Y sobre todo hay mucha necesidad de respuestas. La información más clara que se tiene para explicar esta situación, un poco la comentábamos la última vez con los compañeros aquí en el programa, tiene que ver con la crisis forense que vive el país, ya que desde el año pasado se sabe que existen 52.000 cadáveres sin identificar en poder del Estado, y que esto realmente explicaría la desaparición o la segunda desaparición, como dicen las familias. Una es el momento en que la persona es secuestrada, sacada de su entorno, y otra, este caso que ha mantenido a las personas durante tanto tiempo desaparecidas. Ahí creo que se detuvo la conexión con Eliana Gillette, que realmente son cifras, como decía hoy hace un ratito, espeluznantes. Si bien son 100.000 los desaparecidos entre el 64 y la actualidad, ella estaba hablando de que el 80%, o sea, 80.000, han desaparecido del año 2006 hasta acá, ¿no? En 14 años, en 16 años, estamos hablando de 80.000 desaparecidos. Es una locura. Y todo esto en el marco del narcotráfico, pero en el marco de la lucha contra el narcotráfico, pero también en las luchas políticas, en las protestas de estudiantes, como ya hemos conocido, historias muy tristes. Bueno, Ayotzinapa, ¿no? Ayotzinapa, por ejemplo, es una de ellas. Para recordar eso, que 43 estudiantes de magisterio fueron desaparecidos y de la faz de la tierra. No hay respuesta del Estado, además, con respecto a esto, ¿no? Realmente es atroz lo que sucede en México. Eliana, estamos en conexión de nuevo contigo. Te agradecemos muchísimo este informe, que realmente deja a las claras que es una situación que hay que corregir en forma urgente, pero a uno no se le ocurre ya qué decir cuando después de tantos años sigue este flagelo azotando a la sociedad mexicana. Muchísimas gracias. La atención de todos siempre es importante, así que bueno, este espacio en Ciudad Viva también colabora con
la denuncia y con el fin próximo, esperemos, de esta situación, la mayor crisis humanitaria que está viviendo el continente americano. Muchas gracias. Un saludo para todos. Gracias. Eliana Gillette, directamente desde México, entonces participando aquí en Ciudad Viva.